Estamos en comunicación con Marisol Álvarez. Ella es psicopedagoga y nos va a dar algunas recomendaciones a las familias, sobre todo para saber qué hacemos con los chicos en casa. Marisol, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la convocatoria. Bueno, principal esto, ¿no? Para las familias, teniendo en cuenta esta decisión de que se extiende la cuarentena, que los chicos van a tener que seguir en casa, no van a poder ir a la escuela. ¿Cómo hacemos como familia para organizarnos? Bien, bueno, en principio el acompañamiento, por supuesto, siempre tiene que ser desde las dos perspectivas, ¿no? Acompañando, es muy importante cómo las familias se posicionen en relación a lo que la escuela pide, ¿sí? Sí. Y cómo transmite a sus hijos esta información, ¿sí? Yo creo que lo más importante que las familias tienen que priorizar es el vínculo con sus hijos. Es decir, que lo que las tareas demanden no provoque fracturas en el vínculo. Esto es lo que primero creo que las familias tienen que tener en cuenta. Claro. ¿Sí? Porque hoy las familias están atravesadas por muchos factores, ¿sí? Que no son solo la educación y la crianza. Entonces, me parece que este punto es importante tenerlo en cuenta en cómo se posiciona en relación a sus hijos. Mucho se ¿Sí? hablaba, Marisol, en estos días de tratar de mantener algún tipo de cronograma, ¿sí? De volver a tener una rutina, de decir, bueno, tenemos una hora para hacer la tarea, una hora para jugar. ¿Esto lo recomiendan? ¿Debemos hacerlo así? ¿Lo podemos desestructurar un poco? Sí, bueno, esto si no está planteado por la institución escolar, lo ideal es que las instituciones y los docentes lo planteen colaborando con las familias, trabajando en la corresponsabilidad que esto implica, trabajando, digamos, en conjunto en beneficio del proceso de aprendizaje de los niños, ¿sí? Sí. Esto en principio. A las mamás y a los papás y a los adultos que son responsables, que están con los niños a cargo, sí se sugiere que organicen primero un espacio adecuado, aunque sea que sea compartido con otros, pero que ese espacio todos sean conscientes que en ese momento es el momento de la tarea, ¿sí? Claro. Un tiempo también donde podamos estar disponibles para esto, ¿sí? Y organizar, esto depende mucho también de la edad, ¿sí? Claro. Del nivel donde se encuentra el niño, ¿sí? Sí, con los niños más pequeños vamos a tener en cuenta otros tiempos. Cuando los niños son más grandes, vamos a trabajar más en la responsabilidad de los chicos también para poder organizarse también en sus propios tiempos. Y los tiempos Como adultos, sí. Los tiempos en los que tienen que estar haciendo la tarea, ¿depende de la edad? Sí, los tiempos dependen mucho de la edad, ¿sí? Por ahí uno desde este lugar, yo quiero ser responsable y no dar recetas, porque esto en realidad depende mucho de la dinámica familiar. Yo sugiero siempre la mañana, en estos casos es importante tener en cuenta los momentos de atención de los niños, ¿no? La mañana suele ser un momento de mayor concentración. Y bueno, después sugiero también tener en cuenta cómo está organizada la estructura de la escuela, ¿sí? Con módulos de 40, 45 minutos, esto también hay que tenerlo en cuenta. Claro. ¿Sí? Pactar con los chicos esto también, ¿sí? Hacer acuerdos, ¿sí? Que no sea algo impuesto, esto también hay que tenerlo en cuenta, construir con ellos el propio tiempo que se va a dedicar a la tarea, ¿sí? La tarea no tiene que tener un fin en sí mismo, esto es muy importante, ¿sí? Sí. ¿Qué significa eso? El protagonista es el niño, exactamente. Esto independientemente de la etapa en la que estamos pasando, que es este emergente sanitario, ¿sí? La tarea en realidad nunca debe ser tener un fin en sí mismo.
sino es un recurso para que el niño pueda aprender, y el acompañamiento es muy importante en Claro. esto, ¿sí? Y justamente, Marisol, el acompañamiento es un tema importante. Muchos papás, mamás, tutores no estamos acostumbrados a enseñar, no tenemos pedagogía, docencia, y a veces quizás nos ponemos un poco impacientes con nuestros hijos. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cómo hacer para canalizar esas dudas? ¿Cómo hacer para tener un poco de paciencia a la hora de ponernos a hacer con ellos la tarea? Bien, bueno, esto es muy importante lo que me estás diciendo, porque como yo te decía recién hace un momento, es muy importante priorizar el vínculo y el buen trato. Entonces, cuando estamos acompañando a nuestros hijos, es muy importante, a nuestros hijos, a nuestras hijas, Sí. es muy importante no hacer la tarea por ellos, ¿sí? Que esto es algo muy usual, que los adultos, con el afán de cumplir con las expectativas y las exigencias de la escuela, hagamos la tarea por ellos. Esto no tiene ningún sentido, y los niños lo que aprenden es que no pueden hacerlo solos, ¿sí? Claro. Se sienten inseguros y no es la idea. También es muy importante que lo vayamos acompañando, como decía, con buen trato, es decir, que los adultos tenemos que registrar cuál es el momento donde pueda estar disponible para ese acompañamiento, Claro. ¿sí? Presión. Y algo muy importante también, que los adultos solemos recurrir a estrategias de cuando fuimos alumnos, ¿sí? Y hoy estamos en otra etapa. Exacto. Donde el aprendizaje y la enseñanza tienen otros conceptos. Entonces, el error no se debe marcar con una connotación negativa, ¿sí? Porque el error forma parte del proceso. Entonces, todos estos aspectos tienen que tenerlos en cuenta los adultos en el momento que acompañamos a nuestros hijos con sus aprendizajes, claro, en general, ¿sí? No termina sino siendo un aprendizaje para los adultos también. Marisol, te agradecemos mucho este contacto con Canal 10. Bueno, muchas gracias a ustedes por la convocatoria, y bueno, es importante ponernos de acuerdo los adultos en cómo vamos acompañando a los niños en este momento, en este emergente que estamos viviendo. Es muy importante poner en palabras lo que está pasando, ¿sí? Explicarles qué es una pandemia, ¿sí? Lo que está sucediendo y cómo nos vamos acompañando. Exactamente. Muchísimas gracias por este contacto. Hasta luego. Despedimos así a Marisol Álvarez. Ella es psicopedagoga y nos daba algunas recomendaciones para acompañar a los chicos en las tareas escolares durante esta cuarentena.